Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir esta cena con ustedes, aunque sea a la distancia y por este medio, pero la verdad que disfruto mucho de este tiempo de vernos un poco las caras. Ya va a llegar el tiempo que nos llenemos de abrazos y nos veamos de vuelta como congregación, pero en este tiempo espero que lo puedas disfrutar, ya sea con familia o solos, pero sobre todo con la compañía de Dios y que el Señor pueda estar revelándote el propósito de este tiempo personal en tu vida. Eh, También en este momento espero que tengas listo el pan y el vino ahí con los tuyos, y si no, anda a buscarlo ahora, así podemos después compartirlo juntos. Eh, También les quiero confesar algo. Es muy difícil hacer estos videos, así que Dios bendiga mucho a los hermanos que lo han hecho antes porque les salió increíble. Y bueno, para comenzar, quiero que me acompañes a la Biblia. Vos sabés que en el Antiguo Testamento Dios nos ha dejado un montón de sombras de lo que fue luego la venida de Jesucristo. Lo que fue su obra en la tierra y su obra en especial por nosotros. Y acompáñame a 1 Samuel 17. Y esta es una historia súper conocida. Si lo estás viendo en tu Biblia, vas a ver que es la historia de David y Goliat. Vamos a hacer un repaso rápido de la historia, así nos acordamos. 1 Samuel 17:1 ya nos va a contar cómo el pueblo de los filisteos, que era un pueblo que estaba en constante lucha con el pueblo de Israel en este tiempo, eh, había ocupado ya parte de Judá. Ya habían hecho campamento ahí. En el versículo 4 ya nos va a describir un poco de lo que era la imagen de un personaje con características físicas únicas, que era este Goliat. Nos da una medida en codos y palmas que alrededor, dicen los que saben, era casi 3 metros. Un tipo enorme, el cual empezó a burlarse del pueblo de Israel y a insultarlos y a ver quién se animaba a pelear contra él para ganar esta batalla. Por otro lado, en el versículo 11, algo que me sorprendió es que quien debía infundir valentía y aliento a su pueblo para la batalla, que era el rey Saúl, estaba en la misma situación que todos, atemorizados, con miedo, inmovilizados. Ninguno se animaba ni siquiera a decir algunas palabras. Y en medio de este acampe, que duró 40 días, miren, una cuarentena, eh, David, David aparece. Su padre lo había mandado a llevarles de comer a sus hermanos. David tenía un puesto cercano al rey. David era pastor de ovejas, también músico, y su padre lo había mandado que le lleve alimentos a sus hermanos y a otros de los militares en ese momento. Eh, lo que pasa con David es que cuando él llega es una persona que ya con anterioridad Samuel lo había ungido ya para ser rey, y el Señor lo había escogido como el próximo rey. Eh, y su corazón honraba a Dios, su corazón lo seguía. Y David no podía ver que, con un celo santo, no podía ver que se estén burlando y se estén eh, insultando al pueblo de Dios y a su Dios. Entonces David va a hacer algo eh, muy valorable, que es luchar contra este Goliat. Primero se va a probar ropas militares, las cuales le van a quedar grandes y pesadas, por las cuales no se puede mover. Eh, Él va a ir solo con su onda y unas 5 piedras. Con una de esas piedras, al momento de comenzar la batalla, lo liquida a Goliat y le corta la cabeza. Y David trae victoria para el pueblo de Israel. Y ¿sabes qué me hace acordar? Me hace acordar mucho a Jesús. Y, y lo primero es porque ambos habían sido rechazados. Si vos vas a 1 Samuel 17:28, cuando David llega, me imagino que los hermanos lo hubiesen agradecido porque les traía de comer y hacía cosas para ellos, pero resulta que había eh, celos en su corazón, había contiendas. Y acompáñame en 1 Samuel 17:28, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y escuchen ahora, porque va a hacer hasta acusaciones falsas contra David. Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón,
para ver la batalla has venido. Y acompáñame jugando 1-1. Y algo similar pasó Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Otra cosa que veo en común es que ambos exhibieron a sus enemigos. Dice 1 Samuel 17:54, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, de Goliat, pero las armas de él las puso en su tienda. El versículo 57 dice, y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y acompáñenme ahora a Colosenses 2:15. Dice, hablando de Jesús, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esta obra maravillosa que hizo por nosotros, también expuso y terminó con el dominio y la muerte sobre nosotros. Y David, siendo la sombra de nuestro Señor Jesucristo, luchando por nosotros poniéndonos en el lugar del pueblo, este pueblo atemorizado y que no podía hacer nada ante Goliat. Nosotros no podíamos hacer nada ante el dominio de la muerte y del pecado sobre nosotros. Así como David, Jesús tomó nuestro lugar, luchó y venció. Y el Señor va a volver para consumar su obra. Pero cuánta satisfacción encuentro en saber que Jesús hizo todo por mí, que Jesús luchó por mí, estando yo en la condición de no poder hacerlo. Nada de lo que yo pudiera hacer iba a triunfar sobre el poder del pecado y de la muerte. El Señor Jesús hizo todo. Ya nuestras luchas y nuestros gigantes, el Señor ya los triunfó sobre ellos. Así que espero que en esta cena podamos recordar eso y disfrutar que nuestro Señor Jesucristo venció, que nos libertó y que nos hace partícipes. Así como cuando David venció, el pueblo entero ganó. Cuando el Señor murió por nosotros y lo recibimos, somos más que vencedores con Él. Así que vamos a compartir ahora el pan. Vamos a orar y decirle a nuestro Dios, gracias por la obra de Jesús. Gracias porque Él fue fuerte. Gracias porque Él venció el dominio que tenía Satanás sobre nosotros, que el pecado había ganado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por su cuerpo. Gracias porque fue entregado y molido en nuestro lugar, Señor. Gracias porque su obra nos hace libres, Dios. Te pido que en este momento podamos disfrutar, Señor, de esto y hacerlo presente en nuestras vidas. Te damos gracias por el pan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Compartimos la copa ahora juntos. Acompáñame. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque nos pediste que hagamos memoria de esto y, Señor, lo disfrutamos y nos alegra y nos da paz y nos da tranquilidad saber que tu sangre derramada en la cruz, Señor, nos hizo libres. Señor, te damos toda gloria a vos y toda honra porque toda obra viene de parte tuya, Señor. Toda iniciativa viene de parte tuya. Señor, te damos gracias porque nosotros, nuestra condición de muertos, Señor, nuestra condición de temerosos, de inmóviles ante el poder del pecado, no podemos hacer nada. Y vos, Señor, te humillaste, aguantaste, Señor, el desprecio y venciste, Señor, sobre la cruz. Gracias, Dios. Gracias también porque resucitaste y eso nos da esperanza de que nos has transformado también, Señor. Bendecí esta copa, Dios, y te pido que la disfrutemos juntos en este tiempo.
Bueno, hermanos queridos, un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Y ahora seguimos con otra parte más. El Señor los bendiga muchísimo. Nos vemos. Buenas noches, hermano. Nosotros hoy grabamos de día, pero queremos compartir con ustedes esta alabanza. Espero que hayan podido disfrutar del mensaje de la cena. Y ahora dedicar este momento para poder cantar a nuestro Dios, para poder alabar. Son tiempos distintos, difíciles, quizá, pero tenemos la posibilidad de poder estar cerca de nuestro Señor, de saber que Él no nos ha dejado y que podemos cantarle con libertad, desde nuestro lugar, desde nuestra casa, a través de internet. Tenemos un montón de recursos y gracias a Dios por eso. Pero hoy lo hacemos todos juntos, diciéndole al Señor que ya no somos esclavos del temor, sino que Él nos libertó. Y acabamos de recordar que en la cruz el Señor Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Y eso es lo que vamos a cantar ahora. Ya no soy esclavo del temor. Libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, exhibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh.
para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Cantaré, yo soy hijo de Dios. Por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Señor, te agradecemos por la posibilidad que tenemos de poder cantarte, de poder proclamar, Señor, en voz alta, que somos tus hijos, Señor. Y vos sos nuestro Padre y nos has rescatado, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado, porque hoy podemos, Señor, cantarlo con fuerza. Y te pedimos que si de alguna forma, Señor, estamos sintiendo que no somos totalmente libres, que podamos, Señor, entregarte todo lo que somos y no sentir la presión del pecado, de este cuerpo, Señor, que está corrompido, sino que podamos, Señor, entregarte todo lo que somos para que nos hagas verdaderamente libres, Señor. Gracias por tu poder, gracias porque podemos seguir cantándote en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, la otra. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia 24 de septiembre. Ya lo estamos extrañando. Podemos decir que los queremos mucho y que verdaderamente nuestro corazón está también con ustedes. Hoy día quisiéramos continuar con el estudio que hemos iniciado en la iglesia sobre Dios escribe una nueva historia. El hermano Taló habló sobre que Cristo pagó nuestra historia, hablando sobre la redención. Diego Ceballo el domingo pasado nos habló de renunciar a la historia. Y hoy día nos toca una nueva oportunidad. Cuando me dieron este tema, traté de buscar varios ejemplos, pero en la mente siempre me venía algo que me ponía Dios y era la parábola del hijo pródigo, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dice así la palabra de Dios en Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillos en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La historia del hijo pródigo es conocida por todos nosotros. Aún existen libros seculares como este que les estoy mostrando ahora, que es El regreso del hijo pródigo, escrito por Nowen. Este autor hizo todo un estudio sobre este cuadro del hijo pródigo, del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, y fue y vio el cuadro original, que lo había comprado Catalina la Grande de Rusia y que la tenía guardado en el Hermitage en San Petersburgo, hoy actualmente Leningrado. Es decir, la historia del hijo pródigo la conocemos todos. Cuando éramos chicos en la iglesia y nos enseñaban a querer predicar, siempre nos decían: busquen el ejemplo del hijo pródigo y ustedes van a poder predicar. Es decir, que por mucho tiempo el hijo pródigo fue el ejemplo de predicación, de evangelización. Algunos le llaman la parábola del padre amante. El contexto de esta parábola la hace el Señor Jesucristo cuando entra en la casa de un fariseo, y él relata varias enseñanzas, pero habla de 3 cosas perdidas: una oveja perdida, una moneda perdida y el hijo pródigo que también se perdió.
y generalmente siempre se ha utilizado para evangelizar. Pero cierto es que esta parábola está en un contexto que también nos involucran a los hijos de Dios. Si nosotros buscásemos ejemplos de oportunidades dadas por Dios a sus hijos, el primer ejemplo que encontramos es el ejemplo de Israel. Israel durante toda la vida, hasta el momento actual, sigue siendo un hijo pródigo de su Dios. Tenemos el ejemplo de David, que cayó con una mujer, Betsabé, y que luego fue restaurado y Dios le dio la oportunidad de ser rey. Tenemos también el ejemplo de Jonás, que Jonás fue mandado a predicar a Nínive. Él quería hacer sus cosas, no quería acatar la voluntad de Dios y sin embargo Dios le dio la oportunidad de indudablemente arrepentirse y ver que Nínive se convertía al Evangelio. Y en el Nuevo Testamento podríamos buscar muchos ejemplos. Quizá el de Pedro es el más buscado, o pobrecito Pedro, más enseñado, como Pedro, siendo un discípulo del Señor Jesucristo, lo traicionó, lo negó. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad y fue el evangelizador primero que se levantó en el libro de los Hechos para predicar y testimoniar de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta aplicación que vamos a hacer esta noche no la vamos a aplicar a un inconverso, la vamos a no a una persona creyente, sino que es aquellas que son hijos de Dios y les sucede lo que le sucedió al hijo pródigo. Hay muchas personas que se cansan de estar en la casa del Padre, dicho de otra manera, en la iglesia. Se cansan de Dios, se cansan de la iglesia, se sienten frustrados, no logran encontrar una ubicación dentro de la iglesia y indudablemente el mundo los atrae. Pero indudablemente el hijo pródigo necesitaba dinero y él estaba en la ley de Dios, en Deuteronomio 21:17, donde le pertenecía 1/3 de la herencia de su padre. Es decir, que él tenía el derecho de poder pedir la herencia. A su vez, los padres en el Antiguo Testamento a veces le daban regalos a su hijo, como lo vemos con Abraham e Isaac, donde Abraham le da a su hijo Isaac parte de la herencia como un regalo ante la solicitud de una concubina que tenía, que era Cetura, y tenía varios hijos con ella. Es decir, vemos que hay hijos de Dios en las iglesias. ¿Serán creyentes? No lo sabemos, pero están en la casa del Padre, pero se cansan de Dios y se cansan de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que se van lejos. Esto no era, era bastante frecuente en la época del hijo pródigo. Se calcula que en Palestina habían más de 400.000, 500.000 judíos en Palestina, pero habían más de 4 millones dispersos de judíos en otros lugares, en otros países. Es decir, huyen de las responsabilidades de la iglesia, huyen de Dios y de estar bajo la sujeción de Dios y se van a un lugar lejos. Su vida en el extranjero al principio fue muy buena porque la plata la tenían sus amigos, participaba de los gustos. El mundo es muy atractivo, hermanos. El mundo está dirigido por Lucifer, por Satanás, un ángel de luz, y siempre él resplandece y da luz a los que se alejan por parte de Dios. Pero las riquezas y a veces las luces que da Satanás se apagan muy fácilmente. Y dice que cuando gastó todo el dinero, vino y tuvo una gran necesidad en ese país y comenzó a padecer.
Satanás ofrece muchas oportunidades. Se presenta como un ángel de luz, pero es un ángel de tinieblas. Y dice que el hijo pródigo buscó trabajo y lo enviaron a cuidar chancho, cerdos, animales que por el Levítico 11:7 eran completamente inmundos. Era la peor humillación que podía tener un judío. Y esto hace reflexionar a muchos creyentes que empiezan a irse al mundo. El mundo los atrae, pero fíjense en qué es lo que sucede. Siempre hay un vacío espiritual en su vida que no logran llenar con nada. Y dice la palabra de Dios que deseaba ardientemente llenar el estómago, pero nadie le daba. Hambre y humillación. Nadie le daba absolutamente nada. Es la soledad de aquel que conoció al Señor Jesucristo y que se apartó. Y luego en la parte mental y emocional sienten ese vacío y esa tristeza de haberse apartado de las cosas del Señor. Dice la palabra de Dios que él volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá estoy pereciendo de hambre? Es la reflexión que viene a través de la obra del Espíritu Santo. De ahí que enseñemos que cuando uno es criado desde la niñez y es sembrado por la palabra de Dios, a veces cuando uno es grande, siempre se acuerda de las enseñanzas de Dios. Este hijo pródigo reflexionó, es la obra del Espíritu Santo obrando en su vida, en sus necesidades, en la humillación que tenía al estar cuidando chancho. Y dice que deseaba comer las algarrobas y nadie se las daba. Es decir, que posiblemente no estaba autorizado a comer lo que comían los chanchos y que quizás era alimentado cuando llevaba los cerdos a su lugar, a su guarida. Entonces él reflexiona y dice que ¿cuántos jornaleros, no? Y cuando uno piensa en un jornalero, no es un hombre prestigioso en la casa del Padre, es un simple trabajador. Es alguien que cumple sus obligaciones, no es un capataz, sino es un simple obrero. Eso es lo que deseaba el hijo pródigo. ¿Cuáles son las oportunidades? Dice que él se levantó y empezó indudablemente a ir a la casa del Padre. Se dio cuenta de sus necesidades, de su necedad y pensó: he pecado contra el cielo. Y ahí la palabra que se traduce es contra Dios. He pecado contra Dios. Cuál ingrato he sido. He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Volveré a la casa de mi Padre. Dios le dio esa oportunidad. ¿Cuántas veces tenemos que orar, hermano, en estos tiempos tan difíciles que nos tocan? En estos tiempos donde vemos cuántas personas han pasado. Me acuerdo, tengo las fotos de muchas personas que se han bautizado en la iglesia y que hoy día no están y que sabemos que están indudablemente perdidos en el mundo. Mucho tenemos que aprender. El creyente bendecido es bendecido por estar en la casa de su Padre, en comunión con sus hermanos. Él tenía el derecho de la herencia, pero a veces todas estas cosas se pierden porque el mundo los atrae. Se descarría, ve el mundo y ve sus atracciones. Y podríamos hablar de muchísimas atracciones. Pero el león, que es astuto, como un león rugiente, los envuelve y los va distanciando de la iglesia, de los padres, de la palabra de Dios. Se levantó. El camino era largo. Era un país, dice la palabra de Dios, lejano. Por lo tanto, se calcula que
Habían muchos kilómetros que los separaban de su padre. Cansado y angustiado y desnutrido. Y esto es lo que produce no solamente la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado lleva a la inanición espiritual de aquellos que se alejan de la palabra de Dios. Desnutrición espiritual. ¿Por qué? No hay oración, no hay lectura bíblica, no hay comunión con Dios, no hay comunión con los hermanos. Y dice la palabra de Dios que aún estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión, corrió y lo abrazó y lo besó fervientemente. La palabra en sí es que se compadeció. Literalmente esta palabra se traduce como que se enternecieron sus entrañas, sus intestinos, y el padre corrió. Ahora, esto era una vergüenza para el pueblo de Israel. En las costumbres del pueblo de Israel, cuando un israelita veía a un viejito, a un padre viejo, correr, era una vergüenza. Pero él no se fijó en lo que eran las costumbres del pueblo de Israel, sino que pensó en su hijo y fue directo a su hijo. Lo abrazó por el cuello y le dio la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. El hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fíjense en que llama la atención que no le dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Él suprime el ser jornalero. El padre ni siquiera le da ese tiempo de llamarse jornalero, sino que lo restaura en su comunión. Y le dice traer el mejor vestido y vestirle, es decir, le vuelve el honor. Dios ama al pecador y ama al pecador que se aleja de sus cosas. Le puso anillo en su sello, le dio la autoridad, le puso sandalia en sus pies, es decir, le dio la conciencia de que era un hombre libre, ya que el esclavo andaba descalzo, y hizo matar el becerro gordo, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, Dios es un Dios de restauración y Dios es un Dios de oportunidad. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que aprender de las oportunidades que nos da Dios? La obediencia acorta la distancia hacia el milagro. Querido hermano, si tienes un hijo apartado, si tienes un hermano apartado, una hermana apartada de las cosas de Dios, la obediencia, enseñar la obediencia es lo que acorta y lo acerca a Dios. Por lo tanto, en tu boca siempre debes decir: tienes que obedecer no a mí, no a lo que yo te estoy diciendo como familiar tuyo, como hermano en la fe, sino lo que Dios dice en su palabra, ya que la obediencia es la que hace el milagro de acercamiento a Dios. Aprovecharé esta nueva oportunidad dada por Dios. No sé cuántas pueda tener. ¿Se acuerdan ustedes del paralítico de Betesda que pasó durante mucho tiempo y no se podía meter en ese lugar donde se revolvía el agua y donde se hacía milagro? El Señor Jesucristo pasó, pero él no perdió la oportunidad. Más, el Señor Jesucristo le dijo: levántate y camina y ve y testifica las cosas que yo he hecho. Aprovechar la oportunidad. Quien no se prepara para la victoria, se prepara para la derrota. Y esto es una realidad. Hemos visto en el transcurso de nuestra vida como pastor cuántos pastores, cuántos ancianos se alejaron de las cosas del Señor y no se prepararon para la victoria y fueron derrotados y aún siguen estando lejos de las cosas del Señor. La dificultad de la vida nos da la oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios, donde te encuentre, donde se encontrara el hijo pródigo, allí cuidando los chanchos,
Dios estaba dándole una oportunidad, detallando en su mente que él estaba equivocado. Nuestro Dios es un Dios grande de oportunidades y de nuevos comienzos. La iglesia está para restaurar y volver a la comunión a aquellos que se han apartado como un hijo pródigo. Dios no permite la adversidad para quebrantarnos, sino muchas veces para mejorarnos. Y acá me quiero detener un minuto. Todos los que están escuchando este mensaje, en algún momento de nuestra vida hemos sido hijos pródigos. Todos hemos sido hijos pródigos. Algunos dicen que esta parábola no se debería llamar la parábola del hijo pródigo, sino la palabra del Dios amante. Porque tenemos un Padre amante que siempre nos permite estar y pasar por adversidades y pruebas, pero el Señor siempre nos da una nueva oportunidad. La diligencia no es un don espiritual, pero si tenemos dones espirituales sin diligencia, perderemos ser siervos de Dios. Hermano, analiza cuál es tu don. Busca el lugar en tu iglesia donde Dios te ha puesto. En esta iglesia de 24 de septiembre, en esta iglesia que está fragmentado en más de 50 iglesias que escuchan este mensaje a través de estos medios. No perdamos la oportunidad. Si Dios te ha dado un don, antes que te entre la angustia, antes que te alejes de las cosas del Señor, piensa que tienes un don, que lo tienes que activar en forma diligente y utilizar para la obra de Dios. Hermanos, todos hemos sido hijos pródigos y nos alejamos de nuestro Padre Dios por nuestros pecados y por todo lo que hemos venido escuchando sobre la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Pero Dios siempre nos da una oportunidad de volver a su pueblo, de volver a ser abrazado y acariciado por nuestro Padre Dios. Espero que esta reflexión les haya sido de utilidad, hermanos. Spurgeon dice que más de 1700 veces predicó con la parábola del hijo pródigo y muchísimas almas reflexionaron, pero muchas almas reflexionaron estando apartadas de Dios, mediante su palabra fueron atraídas de nuevo al regazo, al redil de las ovejas de nuestro Dios. Entonces quisiera terminar con una oración, esta meditación, y pensemos, hermanos, todos hemos sido hijos pródigos, pero todos hemos vuelto, los que estamos escuchando este mensaje, a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos que podemos compartir a través de estos medios. Gracias por los hermanos que tenemos que hacen que esto pueda ser una realidad y que podamos escucharlo a través del televisor, a través de los teléfonos y de muchos medios, Señor. Gracias por que tú estás levantando esta iglesia, Padre Celestial. Líbranos, como dice tu palabra, del peligro y del mal. Cúbrenos con tus brazos de amor, como cubriste al hijo pródigo. Líbranos de las enfermedades que hay en esta tierra y que van a haber y que van a seguir sucediendo. Y Señor, acompáñanos que en nuestra casa, Señor, en nuestra primera iglesia, sigamos meditando sobre tu palabra, orando, comunicándonos, porque somos hijos tuyos y porque constituimos el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.